SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy traemos otro jarro de agua fría sobre la economía española. Analizamos los datos del primer trimestre en el que Line ha confirmado que la economía se enfrió. Es verdad que el primer trimestre del año fue más flojo, sobre todo como consecuencia de la parada del sector del transporte y también el impacto del inicio de la guerra, pero lo que vemos en este segundo trimestre es una fuerte recuperación económica, un fuerte crecimiento económico, y esa es la tónica que se mantiene también en el mes de junio, ¿no? Es la lectura que hace el Gobierno, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sobre la marcha de la economía en esta primera mitad de año. La economía frenó considerablemente su ritmo de crecimiento en el primer trimestre. Hoy el INE ha arrojado otro jarro de agua fría sobre ese optimismo económico, diciendo que el PIB apenas creció entre enero y marzo un 0,2% trimestral, y eso, comparado con los ritmos superiores al 2% que habíamos arrastrado durante los últimos dos trimestres, supone reconocer que este 2022 ha empezado con un crecimiento económico al ralentí. La culpa de que esto haya sido así la tienen sobre todo el consumo de los hogares. El gasto de las familias es siempre uno de los principales motores de la economía española, y en el primer trimestre, según los datos que hemos conocido hoy, las familias gastaron un 2% menos que el trimestre anterior. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Los datos de estadística dicen eso, que la economía sigue creciendo, pero muy poco y de manera muy lenta, y que las familias empezaron el año consumiendo menos. Sí, el INE ha rebajado una décima su primer cálculo y sitúa en el 0,2% el crecimiento trimestral del PIB entre enero y marzo. Son datos muy alejados del 2,2% y del 2,6% de crecimiento en los dos trimestres anteriores, en un periodo marcado por el inicio de la guerra en Ucrania y por el parón también de los transportistas. Lo que más cayó fue el consumo de los hogares. Aunque el INE ha corregido a mejor su primera estimación, sigue asegurando que el consumo de las familias retrocedió un 2% en el primer trimestre. De hecho, el conjunto de la demanda nacional restó 6 décimas al PIB, mientras que el sector exterior tuvo un impacto positivo gracias a la recuperación del turismo. Los datos del INE dicen que el gasto de los no residentes crece un 5%, una cifra que es inferior a la calculada inicialmente. Por sectores, agricultura, industria y construcción arrojan peores datos que en el trimestre anterior, y servicios es el único que mantiene el tipo. En cuanto al empleo, los datos apuntan a un fuerte dinamismo, ya que las horas trabajadas crecieron más de un 3%. En comparación interanual, el crecimiento de la economía fue del 6,3%, también una décima menos que la primera estimación del INE. Y con todas estas sumas y restas de datos, lo que tenemos es un PIB que sigue estando a día de hoy un 3,6% por debajo de los niveles que tenía antes de la pandemia. Eso es lo que le queda por recuperar aún a la economía española para recuperar el nivel al que estaba a finales de 2019. Estos datos están muy condicionados por la inflación. Hay una cuestión es bastante técnica, y es que los datos sobre la evolución de la economía se miden en lo que se llama precios constantes, es decir, sin tener en cuenta los vaivenes de precios. Esto se hace para poder comparar mejor cómo va la economía en relación al periodo anterior, pero en momentos de gran inflación como ahora genera datos y situaciones algo contradictorias. Les vamos a contar dos de estas situaciones que son muy técnicas pero que son relevantes. La primera: según el INE, el PIB ha crecido un 0,2% en el primer trimestre, pero si no fuera por la inflación, el PIB habría caído en el primer trimestre y había caído un 0,5%. Y dos, segundo efecto de la inflación, se preguntarán cómo puede ser que caiga el consumo de los hogares si los precios están disparados. Pues precisamente por eso. En realidad las familias están gastando más dinero que hace un año, pero con ese dinero pueden comprar menos productos que hace un año. Así que, a efectos del cálculo del PIB, como se compran menos productos, se gasta menos. Son cuestiones, insistimos, bastante técnicas, pero que esta vez son importantes porque ayudan a entender lo que está sucediendo en realidad con la economía. A estos factores técnicos hay que sumar además otros factores, como por ejemplo que el primer trimestre estuvo condicionado por tres factores que afectaron claramente a la economía. El primero fue que enero empezó con restricciones y con el impacto por la variante Omicron de la pandemia. Que la velocidad de crecimiento de esta onda epidémica se ha enlentecido en la última semana. Dicho que es un dato importante, pero también que hay que tomarlo con precaución. A este impacto de la sexta ola con el que empezó el mes de enero hay que sumar que en febrero Rusia invadió Ucrania y empezó una guerra que ha disparado más los precios y ha afectado a la confianza de los consumidores y las empresas. Вы давали присягу на верность украинскому народу.
Y si por todo esto fuera poco, marzo terminó con una huelga de transportistas. Una huelga con manifestaciones y protestas por las calles de muchas ciudades españolas que paralizó la actividad de algunas empresas. Estos tres factores explican también parte de la brusca desaceleración del PIB en el primer trimestre y son los factores a los que se está agarrando el gobierno para destacar que, pese a todo esto, pese a todo este contexto, la economía española sigue creciendo y, de hecho, resalta que está creciendo más, Pablo, que otros países europeos. Sí, desde el Ministerio de Asuntos Económicos subrayan que se mantiene el crecimiento de la economía en un contexto de incertidumbre y que España crece a un ritmo similar al de Alemania y superior al de Italia y Francia durante el primer trimestre del año. Destacan además los buenos datos de empleo que han permitido recuperar prácticamente el número de horas trabajadas que tenía España antes de la pandemia y también la mejora de la inversión en bienes de equipo que marca un récord de crecimiento desde que hay datos con un crecimiento de más del 9%. Pues ya que el gobierno destaca que España crece más que otros países, que Francia y que Italia, vamos a recordar cuáles son los datos de crecimiento para compararlos del resto de Europa. Pues según datos de Eurostat, en el primer trimestre el PIB de la zona creció un 0,6% y la economía de la Unión Europea un 0,7%. Alemania creció un 0,2%, Italia un 0,1% y Francia fue de las pocas economías con números rojos, cayó un 0,2%. De los 27 países de la Unión Europea, 3 tuvieron una caída del PIB y en 19 el crecimiento fue mayor que en España. Esto es lo que ocurrió en el primer trimestre. De cara al segundo, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, destacaba estos días que los datos que van conociéndose apuntan a que el crecimiento se recuperará, que será mucho mayor que en el primero. Todos los organismos prevén un fuerte crecimiento en el caso de España. Es verdad que el primer trimestre del año fue más flojo, sobre todo como consecuencia de la parada del sector del transporte y también el impacto del inicio de la guerra, pero lo que vemos en este segundo trimestre es una fuerte recuperación económica, un fuerte crecimiento económico y esa es la tónica que se mantiene también en el mes de junio, ¿no? Así que tenemos crecimiento raquítico en el primer trimestre, datos que apuntan a un crecimiento más fuerte en el segundo, pero también indicadores que hemos conocido esta semana y que están lanzando señales de alarma sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora. El último de estos indicadores lo conocimos ayer, el índice de gestores de compras, conocido como PMI, que arroja para el conjunto de la zona euro el peor dato en casi año y medio y la mayor caída en un solo mes desde la crisis financiera. Es un dato que corresponde al mes de junio y que señala una caída de la demanda y de la producción. Son indicadores que tratan de adelantar cuál es la evolución del sector privado y que dicen que en el segundo trimestre, a nivel de los países de la zona euro, el crecimiento sería muy cercano al 0%. Habría un crecimiento de algunas décimas, pero prácticamente podríamos hablar de estancamiento. Esto, unido a las subidas de tipos de interés, está generando temores de que la economía se esté dirigiendo hacia una recesión. Una recesión que en Estados Unidos el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no descartaba. But do you agree with the perspective that if interest rates go too high, too fast, it could drive us into a recession? It's certainly a possibility. It's not our intended outcome at all, but it's certainly a possibility. Es una posibilidad, respondía Powell esta semana preguntado por un senador demócrata sobre si las subidas de tipos de interés demasiado rápidas pueden provocar una recesión en Estados Unidos. Un escenario que en España, por ahora, el gobernador del Banco de España descarta, aunque sí asume que hay mucha incertidumbre que impide hacer afirmaciones categóricas. Esto ha dicho hoy Pablo Hernández de Cos. Esto es muy difícil de decir, ¿no? Por eso tenemos un escenario central. El escenario central de prácticamente todas las instituciones y desde luego las del Banco de España son las de un crecimiento para este año y para los siguientes, ¿de acuerdo? Eso está hecho sobre la base de una serie de supuestos. Evidentemente, si esos supuestos cambian, pues evidentemente la previsión macroeconómica también cambiaría. Lo que me interesa subrayar es la incertidumbre, la enorme incertidumbre en la que vivimos. Hasta aquí los datos y sus reacciones. Vamos a analizar todo ello y lo vamos a hacer con María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Los datos del primer trimestre del PIB nos dicen que hay un frenazo en el ritmo de crecimiento en España. ¿Podemos esperar que sea algo puntual por el contexto que se dio en ese trimestre o estamos ante el inicio de un periodo de crecimiento más bajo que el que teníamos el año pasado? Bueno, en el primer trimestre la economía se vio bastante afectada por las restricciones que se reintrodujeron al principio del año, al final del año pasado y al principio de este año por la extensión de la variable Omicron.
El empleo se ha comportado bastante bien en esto también en el primer trimestre, pero en el tiempo que transcurre desde el segundo trimestre, el empleo se está comportando bastante bien y además el turismo ha remontado bastante, el turismo, tanto el internacional como el propio turismo nacional, con lo cual cabe esperar que el resultado económico sea mejor en el segundo trimestre. Por otra parte, las perspectivas para el verano en cuanto al turismo, que es la principal variable que explica que nuestra economía se haya recuperado menos que otras economías europeas, pues las perspectivas para el turismo son bastante positivas, ¿no? Para el verano, ¿no? Para el tercer trimestre. Sin embargo, ya a partir de entonces, ya a partir del otoño en adelante, la situación empieza a nublarse bastante, ¿no? Con estos datos que hemos conocido hoy, y con la composición de estos datos, ¿esto es coherente con las previsiones de crecimiento del 4 y poco por ciento que el Gobierno y las principales instituciones han pronosticado para el conjunto de este año? Bueno, de momento sí. De momento sí que es alcanzable ese crecimiento que se espera de en torno al 4,2%. Por el momento sí que es un ritmo de crecimiento alcanzable, ¿no? La economía sí que va a crecer en 2022, en relación a 2021. Es decir, el conjunto del PIB en el año 2022 sí que va a ser superior al de 2021, pues por una serie de razones, ¿no? En 2021 todavía fue un año en el que hubo muchísimas restricciones. Hay que recordar que no había libertad de desplazamiento entre comunidades autónomas hasta el mes de mayo. El turismo estuvo muy deprimido durante todo el año. El consumo también, las costumbres de los ciudadanos, sus salir, etcétera, el relacionarse socialmente, estuvo también muy contenido, pero todavía hasta que se extendió, ¿no? la vacuna. Entonces, simplemente el hecho de que se normalice, aunque no se regrese a los niveles anteriores, se normalice estas costumbres, ¿no? Las costumbres de los consumidores, de las familias, y se normalice el turismo, que además todo apunta a que se va a alcanzar los niveles de turismo previos a la crisis, supone que la economía en 2022 va a crecer con respecto a 2021. Otra cosa es que exista la posibilidad de que en el último trimestre el crecimiento se paralice o incluso en los peores escenarios, si se cumplen los peores riesgos relacionados fundamentalmente con la guerra, con los precios de los productos energéticos, incluso puede haber alguna recesión, ¿no? No es incompatible que se pueda producir incluso alguna caída del PIB en el cuarto trimestre con el hecho de que en el conjunto del año el PIB va a ser mayor que en el año 2021. Esa posible recesión, en caso de que estemos en el escenario peor a final de año de la que usted hablaba y que en las últimas semanas parece que está cogiendo peso, al menos en algunos sectores, ¿sigue siendo solo una recesión que se daría en el peor de los escenarios o cada vez hay más posibilidades de que el escenario central incorpore la posibilidad de una caída del PIB a final de año? Pues lo cierto es que sí, y desde luego lo que está muy claro es que va a haber un frenazo importante, ¿no? Por diversas razones. En primer lugar, porque el aumento de la inflación, que mes a mes nos sorprende, supera nuestras expectativas, supone ya una merma importante de la capacidad adquisitiva de los consumidores, que el efecto de colchón que puede generar el ahorro acumulado durante 2020 y 2021 pues ya se va agotando, ¿no? Por otra parte, van subiendo también los tipos de interés. Y aunque la mayoría de las hipotecas que se han firmado en el último año, en los últimos 2-3 años, son a tipo fijo, lo cierto es que el grueso de las hipotecas, las hipotecas que se firmaron en los años anteriores, todavía el grueso de las personas que están hipotecadas lo están a tipo variables. Por otra parte, desde el punto de vista de la actividad empresarial, hay una incertidumbre total con respecto a cuáles van a ser los costes de producción con los que van a tener que operar. No sabemos hasta dónde pueden llegar los precios de la energía, si van a bajar, si se van a mantener donde están, si van a subir. Hay también incertidumbre con respecto hasta dónde pueden llegar los tipos de interés, ¿no? Los costes financieros a los que se tienen que enfrentar, y en esas condiciones
pues es imposible tomar decisiones de inversión, decisiones de contratación de más personal, con lo cual, por todos estos motivos, está muy claro que tiene que producirse un freno importante en la economía. Y si luego a esto le añadimos que se produzca una interrupción en el suministro de gas a Europa, que el gas que se tiene en Europa acumulado no sea suficiente para cubrir la demanda, las necesidades durante el invierno, pues entonces está cantada, ¿no? Una recesión, ¿no? Las posibilidades, pues sí, desde luego que según va pasando el tiempo, ese escenario que es el escenario de riesgo se va acercando más a ser un escenario central. Todos estos condicionantes que usted acaba de mencionar también afectan al consumo de las familias, porque hemos visto cómo cae en el primer trimestre, supongo que en parte también por la inflación. Sí, fundamentalmente esa es la razón por la que se espera que impacte, ¿no? en el consumo, ¿no? Por el aumento de la inflación, porque lo cierto es que el empleo se ha comportado muy bien, se está comportando muy bien, entonces las rentas salariales que reciben los hogares no han sufrido una caída muy importante en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, y lo que ocurre es que su capacidad adquisitiva se está mermando de forma muy rápida como consecuencia del aumento de la tasa de inflación, y es ese el motivo por el que cabe esperar un freno importante en el consumo al final del año, ¿no? Al cual habría que añadir pues un freno a la inversión derivado de los otros factores que he explicado. Pues María Jesús Fernández, analista de Funcas, gracias por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Hoy, además del PIB, hemos conocido otro indicador sobre la marcha de la economía y sobre uno de los sectores que más preocupa, que más ojos tiene encima, que es el inmobiliario. Son datos sobre hipotecas registradas en el mes de abril, que siguen siendo datos altísimos, pero que bajan respecto al mes anterior, sin olvidar que abril fue el mes en el que este año cayó la Semana Santa. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en abril se firmaron 33.400 hipotecas sobre viviendas. Es la cifra más alta para un mes de abril desde 2010 y un 4,5% más alta que en el mismo mes de 2021. Pero ese aumento con respecto a los niveles del año pasado es 14 puntos más bajo que la de marzo, cuando la subida fue del 18%. Además, en abril, como decías, el número de hipotecas se recortó un 23% en comparación con el mes anterior. Una moderación que los portales inmobiliarios atribuyen sobre todo a la inflación y a la subida de tipos de interés. De hecho, el porcentaje de hipotecas a tipo fijo ha subido 3 puntos en el último mes y este tipo de créditos, que no depende de la evolución del Euribor, representa el 75% de todas las hipotecas firmadas. Según los datos del INE, el importe medio se sitúa en los 142.200 euros, un 2,2% más que en abril del año pasado. También se modera la subida del importe. 10.800 hipotecas registraron cambios en sus condiciones con el mismo banco, un 41% menos que hace un año. Unas 1.700 cambiaron de entidad financiera, un 40% menos, y casi 500 cambiaron el titular del bien hipotecado, un tercio menos que en abril del año pasado. Así marchan las hipotecas en abril. Gracias, Carlos. Otro síntoma de la marcha de la economía que sí, sigue creciendo, pero a un ritmo mucho más lento que en los trimestres previos. Seguimos en Hora 25 de los Negocios. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.